Tenemos acá a nuestro buen amigo Agustincito Laje, nuestro genio, crack, adorable representante en esta batalla cultural, en esta batalla de ideas. Genio total, titán grosso. Acá lo tenemos a Agustincito. La verdad que lo rebancamos a full y este video se titula "A los cristianos se los pisotea". Así de una te la tira Agustín Laje. A los cristianos se los pisotea, muchachos. Vamos a ver qué es lo que dice Agustín. Vamos. Es decir, acá hay una presión que va mucho más allá de darle derechos al travesti. Eso es lo que yo quiero decir. Pero Agustín, Imagínate, una pregunta. sí. Esto no pasa con los musulmanes. Esto no pasa con las otras civilizaciones. Bueno, Esto pasa no, únicamente en nuestra civilización. Y eso, yo tengo una explicación nietzscheana para nuestra conversación que nos vamos a sí. quedar debiendo, que tiene que ver con la psicopolítica y la exacerbación del tánatos, etc. Pero es que es verdad, porque mientras tú tienes toda esta cultura de la muerte que ha avanzado la posmodernidad en nuestro contexto, por mientras tú tienes a los musulmanes y a todos los demás viviendo la vida que han vivido siempre y sin nada de esto. Entonces, ¿cómo se explica? Mira, a ver, dos tipos de explicaciones. Por un lado, porque ellos todavía viven en un mundo muy distinto al nuestro, un mundo teocrático en general, donde sus leyes no son las que digan Naciones Unidas, no son las leyes que diga sus estados, sino que encima de todo eso hay un Corán, ¿sí? Y hay un orden sobrenatural en el cual ellos continúan creyendo de una manera, eh, digamos, fiel, y que entonces pasar esta agenda en ese mundo sería, yo creo que poco imaginable, por lo menos al corto y al mediano plazo. Y por otro lado, ya que vos tenés tu respuesta nietzscheana, yo daría una respuesta hegeliana también. Y es que precisamente por esto que acabo de decir, ellos no tienen miedo a morir. Y en Occidente lo que impera como, digamos, una manera cada vez más agudizada es el miedo a morir. Y vos fíjate que la... Qué buen punto ese del miedo a morir, muchachos, ¿eh? Un día tenemos que traer a alguien para tratar este tema, el miedo a morir. ¿Pero por qué? ¿Por el miedo a morir en sí? No, porque el cristianismo, parte de la identidad del cristianismo más antiguo, ¿no? Aquel del tiempo de los apóstoles y tiempos posteriores, es un tipo de cristianismo mártir, ¿no? Los cristianos eran cristianos mártir, ¿no? Y hoy por hoy al cristiano occidental anda a pedirle que sea mártir. No en el sentido literal, ¿no? No te digo que lo vayan a prender fuego en algún lado o a crucificar en otro. No me refiero en ese sentido, pero sí me refiero en el sentido de, bueno, si sos mártir es porque tus ideales y convicciones los abrazás tan fuerte que bajo ningún tipo de circunstancias vos los rechazarías, ¿no? Vos les darías le darías la espalda. Entonces, me parece fantástica esta lectura. ¿Por qué? Porque ese miedo a la muerte demuestra cuán, cuán fuertes son tus convicciones, ¿no? Me parece que es extraordinaria esta lectura que está haciendo. diferencia entre el hombre libre y el... De hecho, creo que uno de los factores fundamentales en el crecimiento e influencia del cristianismo en los primeros siglos antes del Concilio de Nicea para generar todo ese cambio que se estaba generando en el mismísimo Imperio Romano fue, factor fundamental, ese no miedo a la muerte. Ese no miedo a la muerte y esa fe mártir fue lo que produjo que el cristianismo sea influyente de la forma en la que lo fue y que, bueno, nada, pudiese alcanzar los objetivos que tenían, ¿no? El esclavo en Hegel es el miedo a la muerte. Es decir, él explica esta cuestión de una manera muy interesante porque hay un combate a muerte entre dos hombres y uno de ellos está dispuesto a morir y el otro no. Y quien no está dispuesto a morir, entonces es reducido a esclavo y vive una mera vida como esclavo, no conoce la libertad. Bueno, el hombre musulmán no tiene miedo a la muerte, de hecho yo creo realmente que lo que más nos aterroriza de ellos no es su capacidad de matar en un atentado terrorista, sino que su entrega total, porque
Qué buena lectura, Papu. Es cierto lo que está diciendo. El problema no es. El problema no es el peligro que puede llegar a generar, ¿no? Una persona armada, por así decirlo, ¿no? El problema es que la persona esté realmente decidida a hacer lo que quiera hacer. Ese es el verdadero problema. Vieron, por dar un ejemplo, ¿no? Las negociaciones cuando hay secuestros, ¿no? Bueno, ¿cómo es? El intermediario, el negociante, se le dice, ¿no? Negociador, ¿no? Lo que intenta es hacerlo entrar en razón a la otra persona para demostrarle todo lo que tiene para perder si sigue con este plan. Dice, loco, pará, baja un cambio y obviamente mediante estrategias y formas y demás, dice, loco, baja un cambio, mirá, te estás enterrando solo, amigo, o sea, de esta no salís. Ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo querés terminar? ¿Con menos condena o con más condena? Dependiendo de eso, y la persona, o sea, trata de buscar ese haz de luz de razón que pueda llegar a tener una persona en esas condiciones para hacerlo desistir de lo que emprendió. Ahora, una persona realmente determinada es imposible revertir lo que se ha determinado a hacer. Y ese es el problema. Y eso es lo que los cristianos hemos perdido, en Occidente al menos. Muy buena lectura, muchachos, muy buena. Occidente también asesina en masa, es decir, solamente que lo hacemos desde control remoto a través de drones que sobrevuelan los aires, desde la comodidad de una oficina gubernamental, pero matamos en masa también. Entonces, lo que nos aterra de un musulmán no es tanto que quite la vida, sino que la ofrezca. Y cuando alguien está dispuesto a morir por lo que cree, meterle ideas extrañas puede ser muy peligroso. Entonces, yo creo que por eso se vive también ese clima muy típico de Europa y de algunos lugares como Francia, donde todo el mundo está totalmente aterrado a pronunciar cualquier crítica que tenga que ver con esa cultura o esa creencia, mientras a los cristianos, por ejemplo, se los pisotea sin ningún problema. Quizás Nota, hay que tomar nota. en el fondo los cristianos tengan mucho miedo a morir, además que evidentemente el cristiano no está dispuesto a quitarle afortunadamente la vida a nadie, pero más allá de eso el cristiano en general está totalmente entregado a todo esto, cualquier cosa que le signifique un mínimo coste, ya no digamos la muerte, pues yo estoy hablando de la muerte en un sentido muy amplio, muy metafórico, la muerte académica, la muerte social, la muerte laboral, la muerte económica. Los cristianos no están dispuestos a... El cristiano en Occidente está enamorado del sueño americano, muchachos. El cristiano en Occidente está enamorado del sueño americano. Es así. Entonces, como está tan enamorado del sueño americano, le tiene miedo a la muerte. ¿Se entiende? Y es como dice Agustín, no es una muerte tampoco literal, aunque también podrían encajar dentro de esta agrupación, ¿no? Pero es una muerte más metafórica, que implica otras áreas de la vida. Me encanta. entregar su vida académica, laboral, su vida social, no lo están. Y los musulmanes están a tal punto dispuestos que son capaces de entregar su vida orgánica en muchos casos, por lo que creen. Entonces, evidentemente, uno va a ver un pueblo esclavo de un lado y del otro lado, en este sentido macro en el que estoy hablando, bueno, personas que pueden reafirmarse todavía como una cultura concreta, sustantiva, como ellos lo están haciendo. Otra cosa es nuestra opinión sobre esa cultura, ¿sí? Y aclaro esto porque evidentemente mucha gente puede entender mal lo que estoy diciendo y pueden pensar que yo estoy reivindicando el extremismo religioso, el yihadismo y nada más lejos de la realidad. Quiero que quede claro eso, ¿sí? Lo que estoy diciendo es, bueno, la diferencia entre personas que están abiertas a darlo todo por lo que creen y por lo que constituye su vida, ya no su mera vida, sino su vida, y aquellos que están tan aferrados a su mera vida que ya han perdido cualquier contacto con aquello que realmente vale en la vida de los seres humanos, que son, bueno, sus creencias, sus valores, sus costumbres, sus formas de ver el mundo, sus tradiciones, aquello que tienen para legar a sus hijos, todo eso se ha perdido de vista en Occidente. Opa, me gustó mucho. Tengo que ser honesto, me gustó mucho esta lectura que hace Agustín. Agustín, reitero y no me canso de decirlo, muchachos, después ustedes tírenme todo el hate que quieran, pero me la rebanco. Agustín no necesita leer toda la Biblia para hablar, para transmitir, para comunicar principios cristianos, muchachos.
Yo no puedo entender cómo todavía hay tanto hate por parte de algunas comunidades cristianas, de algunos grupos cristianos, porque, ay, Agustín todavía no leyó toda la Biblia, Agustín no es evangélico y demás. Discúlpeme, pero estos son principios y valores cristianos que los comunica como poco, muchachos. No sé. Es mi opinión.